Es un tema que constantemente, digamos, yo también lo doy, no lo exige. Bueno, les comento porque en el CSH ya conocemos nosotros nuestros programas, pero en la prepa incluso hay un tema de eso. En ética tienes que dar etos barroco. Así está el tema tal cual, ¿sí? Entonces lo tienes que dar. Si no, pues andas mal por allá. Es una condición para poder pasar una unidad. Entonces, yo pues me he estado clavando mucho con Bolívar Echeverría también. Y mi participación son tres cosas. Las voy a pegar ahí para tener un orden, así rápido, o sea, un orden en la sesión, que con relación a todo lo que has expuesto. Aquí las voy a pegar, más o menos tres cosas, ¿no? Ay, perdón. Tres cosas, ahí las pegué en el chat, que van crítica a Echeverría, desde Navarrete. Voy a enviar los archivos y observaciones ahorita. La propiedad de influencia cínica, ¿no? Que hay que comentarla. Hay una influencia cínica, comentarios. Y tres, la posibilidad particular del olvido frente al el recuerdo cotidiano. Así le llamé yo, el arte de la fiesta, proponer un video. Esas son como las tres cosas que quiero exponer, ¿no? Entonces, para comenzar, crítica a Echeverría, pues bueno, es importante considerar que efectivamente el etos barroco es un concepto que esencialmente se desarrolla, se desenvuelve en la parte de la estética, ¿no? Y que apunta hacia la ética, pero realmente se desarrolla. El texto de Navarrete se los voy a compartir en este momento, incluso el de Bolívar Echeverría, ahí va, porque para si ustedes quieren analizar esta crítica más a fondo, no así como que, pues es que es la interpretación del profesor, ¿no? Pues deberíamos de analizarlo, ¿no? En Navarrete, bueno, el autor es del Instituto de Investigaciones de Ciencias Sociales. Entonces, él analiza un poco este problema con Bolívar Echeverría sobre la blancura y la blanquitud, ¿no? Entonces, ahí, perdón los subrayados en el Navarrete, pero bueno, pero ahí vienen los textos, ¿no? Ahí están los textos. Entonces, eh, ¿qué nos dice Navarrete considerando esto del etos barroco? Bueno, él cuestiona el término raza, ¿no? Y entonces dice si es cualitativamente accidental, si es cualitativamente esencial, y entonces Navarrete cuestiona si el mestizaje realmente se dio como Echeverría dice, una identidad que se va asumiendo como parte de como estas dos cosas y que nace una tercera. Digamos que es una cuestión de yuxtaposición de resistencia o una forma de oxímoron estas figuras retóricas que se usan constantemente, por eso es importante la poética de Aristóteles, ¿no? Vista no nada más desde el aspecto técnico, sino ontológico del ser humano. Estas formas de encontrar una tercera alteridad, una tercera alternancia que se da como forma de resistencia. Entonces, él cuestiona esa parte, ¿no? De si realmente lo dice, es eso hablando precisamente del término de raza. La crítica efectivamente va más hacia el aspecto ético que a lo estético. Y lo aclara Navarrete. Entonces, los mestizajes, él lo analiza, no son tipos de relación de poder. El concepto de mestizaje es propiamente creer también que existen razas. Y si tú crees que son razas, entonces desde ahí ya estás asumiendo pues un esencialismo, ¿no? Entonces dice, ¿cómo rechazar la esencia de algo asumiendo que las cualidades descriptivas poseen una apariencia de orientación? Creemos que lo que tiene características debe tener una esencia de identidad. Entonces, él cuestiona esta parte porque lo que va a tratar de ver es, o sea, desde el aspecto ético, es que la crítica de Echeverría queda supeditada a un rigor estético, vínculo con lo ético, pero no ético en su extensión. Resistir desde la sensibilidad a través de la justificación de los mecanismos que otorgan esas disponibilidades, medios, a la sensibilidad. Otra vez, o sea, para que me explique más, de manera un poquito más sencilla, es lo que acabas de comentar sobre lo de la Virgen de Guadalupe y todo esto de la resistencia. El devorador se construye con el devorado, una virgen en otra extensión. Prefiero esconderme en la resistencia, consciente o inconsciente, de hacer una fiesta, mis 15 años, que invertir en explotar a otros con eso. Es una forma distinta a justificar el sistema que ofrece liberarnos de su opresión.
¿no? Eso es lo interesante. Es otra forma distinta de justificar el sistema que ofrece liberarnos de su opresión. Y entonces es donde efectivamente ahí va la crítica. Quiere decir que entonces aquí lo regreso. La cosa es que en un sentido más pleno, lo ético accede a un terreno más complejo de abstracción y generalidad en su aspecto político. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque él habla de la desigualdad. Tiene un texto, este autor, que habla del racismo en México. ¿No? Y también si quieren se los comparto, bueno, ahorita lo encuentro, se los comparto, sí, pero obvio que todo el aspecto ético, ¿no? Dice, posiblemente el etos barroco, considerando raíces cínicas, y voy al segundo punto, y sus actualizaciones seculares, como el carnaval en la Edad Media, ¿no? Eso es un tema interesante porque ese tipo de etos barroco que él menciona, siempre, no es que haya existido así como que en la modernidad, sino que en la historia uno puede ir rastreando que el carnaval, las brujas del Renacimiento, lo sucio y la comedia de Luciano, etcétera, te vas dando cuenta que hay tipo de resistencias de figuras, digamos, del ser humano, o sea, que se ha comportado de esa manera. No es exclusivo de una temporalidad, eso es interesante tampoco, ¿no? O sea, sí es histórico, pero no quiere decir que se dio solamente en un momento, no solamente es un momento histórico, sino es histórico, pero no en un momento histórico. Y entonces, podríamos entonces, posiblemente el etos barroco, reconsiderando las raíces cínicas y sus actualizaciones circulares como el carnaval y todo esto, pues quieran, pueda uno conducir a una resistencia que no tendría que reconocerse como tal dentro de un ámbito político de poder, querer hacer realmente el olvido. ¿No? O sea, como que entonces, ¿cómo? Sí, querer realmente hacer el olvido. Porque ahorita para eso, entonces, yo menciono, y ya estoy en la segunda parte lo que había comentado de los cinismos. El cinismo tiene un concepto interesante también de teatralización. El cinismo antiguo, ¿no? El cinismo antiguo, no la palabra cínica como la que entendemos hoy en día, ¿no? Hoy se hace una diferencia entre cinismo antiguo y cinismo contemporáneo. Pero el cinismo antiguo tiene dos conceptos que es, pero la cuestión de la teatralización y, por ejemplo, un concepto en griego que no tiene una tal cual una traducción a nosotros, que es la parresía. Y la parresía es esa forma de decir tal cual las cosas, decir la realidad, pero de manera como exaltando esa figuración. Por eso, pues, prácticamente conocemos el cinismo, ¿no? De Hiparquia o de Diógenes, de Diógenes el Sinope y todos ellos, por anécdotas. Sí, son anécdotas que ellos hacían, que contaban, que se hacía del baño en la fuente, que andaba con sus perros, de hecho el cinismo viene de perro, bueno, y que había el pluriel-amor, y bueno, tenían un tipo de resistencias que llevaban un tipo de vida distinta, y entonces esta parte de reconocer que el barroco pues también trata de resistir de esa manera, de dar reconfigurar, pues es lo mismo que también en parte, no estoy diciendo que sean lo mismo, hace el cinismo al denunciar, digamos, el concepto de civilización como el fundamento de la desigualdad, ¿no? Eso es lo que va a hacer el cinismo, se va a reír de la civilización, se va a reír de las buenas costumbres, pero de una forma en que no te quiere humillar, simplemente te quiere decir, así son las cosas, ¿no? Así son las cosas tal cual, ¿no? Entonces, esta parte del cinismo, a mí repito, creo que es importante como reconocerla, a lo mejor recuperarla, para poder a lo mejor fortalecer más, diríamos, al Etos Barroco, pero bueno, ustedes tienen el texto, los pueden comparar y ya discuten, ¿no? Repito, Navarrete sí va hacia el lado ético, no lo niego, él, pues de alguna manera dice, pues el Etos Barroco es más esteta que etos, ¿no? Más ético, ¿no? Pero sí se vincula, ¿no? Es un intento de ver esto, de que hace Bolívar Echeverría de manera muy interesante. Y bueno, pero intentando tratar de rescatarlo, y ahora paso al tercer punto, que es como la propuesta. La propuesta, permíteme, ay, es que tengo todo anotado, hice mis anotaciones. em, eh, Perdón, estoy buscando mis anotaciones, disculpen, acá está. Sí. La posibilidad de particular del olvido frente al recuerdo cotidiano, ¿no? Que es lo hegemónico, ¿no? Recordar las cosas, el arte de la fiesta. ¿Y qué quiero decir? Bueno, algo muy barroco, un etos muy barroco y a lo mejor también un muy cínico, es Augusto X. ¿Alguien lo conoce? No, no me suena. No. Bueno, no, pues es que sí, yo también tampoco lo conocía. Yo, ¿quién es ese? ¿No? Es un tipo de resistencia interesante y no sé si me dejes presentar tantito Claro. bueno, sí, un video
y bueno, y explicar tantito y ya con eso cierro, para que vean que sí es posible como reconstruir el etos barroco. Yo les digo, chavos, si hay que criticarlo, lo mejor que puedes hacer es criticar eso, sí, pero dándole esa propuesta, mejorando, ¿no? La idea es de ver esto es como mejorar. Entonces, bueno, voy a compartir, si no les molesta, voy a compartir también audio, porque si no, bueno, aquí, ¿dónde está la presentación? Ay, ay, creo que no la veo. Voy a ponerla acá. Perdón, es que Teams luego no me parece. Aquí está. Voy a poner, bueno, si no se escucha ahorita me comentan. Es interesante, es cortito el video, ¿no? Tampoco no es tan largo. Ujú. Él es Augusto Díez, el arte de la fiesta, ¿no? Bueno, perdón, dice, mi nombre es Augusto Díez Escobar, mi profesión es hacedor de fiestas. Para mí la vida es como un estado donde cada uno trata de elegir su destino y realizar sus sueños. A mí no me gusta trabajar, no me gusta ahorrar, no me gusta nada. Yo no quiero vivir en una fiesta, yo no quiero sino vivir en una fiesta, no más que una fiesta, viéndola sentado, inclusive si son fiestas jugando ajedrez, viendo comparsas, viendo teatro, ser feliz, así estoy aliviado, no me da hambre, ni me da sed, ni me da nada. Las fiestas nacen en el momento de bonanza, por ejemplo, cuando un pueblo produce harto café, entonces hace la fiesta del café. Y lo mismo pasa con el algodón, con el arroz, la papa, el cacao, el maíz, la piña, la papaya, ¿sí? ¿O acaso usted ha oído mencionar la fiesta de la gripa? ¿La fiesta de la conjuntivitis? ¿De la diarrea? ¿Del infarto? No, mire, yo quisiera tener algún día una situación así como medio solvente para dar una lora bien horrible. ¿Sabe qué? Vean cómo hace la parresía cínica, ¿no? ¿Sabe qué? Me lanzaría al Senado como el candidato de la fiesta. Yo sé que no llegaría, pero bueno, lo haría para estar poniendo carpas, ir de pueblo en pueblo y hablando de la fiesta. Pero es aquí a donde uno le cortan mucho las alas y sí, hacer una fiesta sí, es tan fácil. Entonces, bueno, hay más información de él. Bueno, es colombiano, creo, sí, colombiano. Y sí, hizo su facultad, ¿no? Hizo su facultad, ha quedado en el olvido, pues obvio que esto ha llegado hasta después, después de su muerte. Y bueno, a propósito de Bolívar Echeverría, ¿no? Entonces, la universidad lúdica y un funeral en vida. Entonces me voy a callar y ya, bueno, ustedes ven más o menos lo que trata de decir este autor. Aunque no lo parezca, estas imágenes corresponden a un funeral organizado en el cementerio San Pedro de Medellín y que contó con una sorprendente presencia, la del propio difunto. Es como yo he soñado mi funeral. Esto lo quiero, pero multiplicado por 100. Augusto Díez es un bohemio, amante de la cultura, que a los 62 años vive acosado seriamente por una diabetes avanzada. Por eso, sus amigos artistas decidieron cumplirle un deseo que esperan no sea el último de su existencia. Él pidió un funeral, se lo estamos dando para que lo vea. Sabemos que no va a acompañarnos durante mucho tiempo, pero aquí lo tenemos y queremos celebrar que está. Yo ya no quiero saber de médicos, yo quiero saber de malabaristas. Y sus peticiones se cumplieron al pie de la letra. Durante 3 horas, el Camposanto se convirtió en una insólita y concurrida fiesta para homenajear a este personaje reconocido en la región por sus excéntricas ideas, una de las cuales lo mantiene muy ocupado por estos días. La primera universidad lúdica del país, de la cual él es el rector. Esto es como el alma mía. A mí ya esto me gusta más que las mujeres, que la plata, que la religión. Aquí no hay exámenes de ninguna clase. Aquí es que la gente vaya practicando y jugando aprenden. Una universidad gratuita que funciona al aire libre gracias al trabajo desinteresado de jóvenes malabaristas quienes enseñan a casi 50 alumnos en materias no precisamente tradicionales. Teniendo en cuenta pues que la lúdica es la mejor forma para aprender en esta vida. Tiene lo que es swing, golo, clavas, cadenetas, fuchis. Los requisitos de ingreso son simples. Primero, ser o no colombiano de nacimiento. Segundo, ser mayor o menor de edad. Tercero, hablar menos de 37 idiomas.
El horario, a la hora que quieran, la entrada. Y la salida es cuando les provoque. Y como todo centro de estudios, la Universidad Lúdica otorga un título. Ese título no lo confiere ni la Sorbona ni ninguna universidad en el mundo. Hacedores de fiestas. Augusto, como todos sabemos, está loco. Estamos locos, ¿cierto? Y su idea es tan linda que por eso estamos acá. Un loco que después de haber presenciado el ensayo de su propio funeral, le apuesta más que nunca a la vida. A mí me tienen que amputar un pie. Y a mí, ¿sabe por qué no me lo han amputado? Porque estoy esticada, que esto está en movimiento. Yo sé y estoy aliviado. Un loco que cuando le llegue la hora está listo para irse de este mundo con una sonrisa. Desde Colombia, Mariano Olsen, Telemundo. Y bueno, vamos a hacer la parte justo que ustedes lo analizaron, que lo vieran. Es muy interesante esta parte pues, cómo puedes entrar a esa universidad, ¿no? Pues, ser colombiano o no, saber 37 días o menos, o sea, hace un juego efectivamente de evidenciar este tipo de resistencia a lo que hemos sido sometidos, ¿no? Y bueno, creo que es muy conveniente a veces como ligarlo, ¿no? Sería mi participación, espero, perdón por haberme extendido, pero pues era algo que les quería compartir, que yo también más o menos como doy este tema. Bueno, gracias, Sergio. No, al contrario, Rafa, pues todo lo contrario, o sea, cuando son así de extensas las participaciones, pues de lo que se trata, este era un espacio de enriquecimiento y de intercambio, ¿no? Más allá de que, y pues sí, yo creo que, pues, la verdad es que todo lo que nos presentas pues sí, está bien padre, ¿no? O sea, y sobre todo, bueno, yo no conocía a Navarrete, ¿no? Y supongo que voy a tener que checarlo. Un poco sobre lo que decías del mestizaje, pensando en que hay razas puras. Bueno, precisamente por eso Bolívar Echeverría tiene este concepto de identidades evanescentes y como códigos culturales que se están poniendo en juego todo el tiempo y que nunca se mantienen, que como tal nunca permanecen como tal, ¿no? Sino que todo el tiempo este código cultural constantemente se está poniendo en juego. Y lo que él dice particularmente del mestizaje se basa en el choque o el encuentro de estas identidades que no son puras como tal y que no son razas como tal, ¿no? O sea, son códigos estructurales que no tienen conciencia de esta transformación del código constante. ¿Cuál es la diferencia entre el código creado por Malintzin como esta tercera lengua? Es que hay una conciencia, ¿no?, de esta reinvención del código, ¿no? A diferencia de las otras, ¿no? No es tanto que las otras fueran puras, ¿no? Probablemente el problema es que las otras se asumen como puras, pero bueno, Bolívar Echeverría siempre tiene muy claro, es más, sus mismos conceptos, por ejemplo, ¿no? Cuando habla de forma natural del proceso de producción social, no se dirige hacia una sustancia o a una esencia. Casi todo es, bueno, se refiere en términos estructurales y formales, más que términos de contenido, ¿no? Por eso mismo pasa con la forma barroca. O sea, tiene mucho pues, este estilo de la escuela de Frankfurt, ¿no? De la forma por encima del contenido, ¿no? De cómo la forma es lo que supedita o subsume y que termina reconstituyendo lo que son la multiplicidad de contenidos, ¿no? Ahora bien, sí, claro, la resistencia, digamos, festiva, pues sí ha existido incluso desde, por ejemplo, sí lo podemos ver ya en el nacimiento de la tragedia, ¿no? O sea, ya al hablar de lo dionisiaco ya existe eso, y yo creo que los ejemplos que das del cinismo, ¿no? Precisamente son resistencias occidentales, ¿no? Como tú dices, una resistencia occidental. O sea, lo particular del etos barroco es que es una resistencia a la modernidad, porque lo que está haciendo Bolívar Echeverría es un diagnóstico de la modernidad en general. La resistencia barroca es una forma de resistir a la modernidad que retoma todos estos elementos que bien, pues sí, que bien señalas, ¿no? Que seguramente, que claro que deben de tener esta raíz con la filosofía cínica, ¿no? Con este modo de vivir del cinismo y con todas estas manifestaciones, ¿no? Porque es más la misma... la eclesia, ¿no? Dice, la eclesia ya es casi una festividad absoluta, ¿no? Es una ritualidad absoluta, incluso en momentos del mismo catolicismo, ¿no?
Eso, bueno, lo último que presentaste, ¿no? Está bien padre porque, pues es que sí, me pareció, pues sí, exactamente, ¿no? Una manera de rescatar y de demostrar, ¿no? Todo lo que, pues esto que señala Bolívar Echeverría, pero, o sea, es como llevar esta forma del barroco, ¿no? Del etos barroco, que consiste en intentar, o sea, a lo mejor ese es el triunfo de la estetización de la vida cotidiana, ¿no? O sea, es el límite de esta pretensión de la estetización de la vida cotidiana, ¿no? Porque todo lo cotidiano se irrumpe, ¿no? La vestimenta, el horario, como tú dijiste, ¿no? La posibilidad de acceso, ¿no? O sea, una universidad que, pues, ay, ¿cuál es la esencia de esto, de esta universalidad, de esta universidad, ¿no? O sea, termina siendo algo en pro de festejar la vida, ¿no? Y entonces el momento festivo parece que sí termina subsumiendo al momento de lo cotidiano, ¿no? Y bueno, acuérdate que el barroco, en tanto que es una teatralización, pues se escenifica, ¿no? Se tiene esta dualidad conviviendo dentro de sí mismo, ¿no? Y además sí, es cierto que no es una resistencia que proponga un proyecto diferente, o sea, es una resistencia en tanto que, a diferencia de la forma realista, que es militante y que acepta, sin más ni más, las contradicciones de la modernidad capitalista, pues en su teatralización, ¿no? Se manifiesta esta resistencia, ¿no? Pero sí bueno, me dio mucha curiosidad el texto de Navarrete, y sobre todo bueno, ya noté todo lo de Augusto Díez, lo voy a investigar porque está muy interesante, porque, o sea, sí tiene esta forma barroca, porque sí hay una significación también, ¿no? O sea, y universidad, etcétera, etcétera. Está eso ahí, ¿no? Sí está, ¿no? O sea, no es decir, me voy a destrampar y vivir destrampado. No, sí está la significación. Y eso lo hace muy interesante, ¿no? Muy, muy, muy interesante, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias, Rafa. Sí, Jacqueline. Por cierto, antes, y Rafa, qué padre que también no sabía que fuera un tema en la prepa, ¿eh? Qué buena onda. Eso también dije, wow, o sea, qué padre. No, lo ignoraba por completo Sí. que fuera. No, sí, sí es un tema, ¿no? Pues, con la actualización de los programas de estudio, al igual que el CCH, pues también fue la prepa, pues, aconteció, y también ellos están en proceso de actualización, como no, bueno, más bien de revisar. Están en el mismo proceso otra vez que el CCH, que van a empezar a revisar otra vez los programas de estudio, pero entre ellos metieron, pues obvio que cambiaron completamente muchas cosas, y entre ellos, pues el tema que tienes que dar es Etos Barroco de Bolívar Echeverría. Eso Wow. sí es de No, ley, cajón, hay que enseñarlo. me pone muy contento eso. Qué buena onda. Sí, sí. Ahora sí, perdón, Jacqueline. Creo que estaba antes el profesor Lucio. Sí, maestro Lucio, es cierto. No hay ningún problema, gracias. Bueno, ahorita me acordé de una frase conocida de Wittgenstein, de los Zettel, que ahorita intento explicarme el porqué la frase. Dice, a veces los pensamientos, como los frutos, caen también inmaduros del árbol. Y bueno, en toda esta tremenda riqueza de conceptos que nos acaba de exponer, maestro Sergio, pues obvio que remueven muchas ideas en nosotros, ¿no? Eh, Desde luego, si uno se coloca de pronto en la perspectiva de tratar de apreciar, aquilatar ciertas ideas particularmente innovadoras, como las que nos expuso en relación a estos 4 etos, a estas ete que propone el maestro Bolívar, eh, eh, pues sin duda habría que, pues sí, tomarse el tiempo, como se ve que usted han madurado, maestro, y también en ese mismo sentido, si se ensaya una perspectiva de crítica, pues también darle su tiempo, ¿verdad? Como a los vinos, para que tomen su justa dimensión. Y bueno, yo estaba pensando ahorita en que es un rasgo muy notable de la
obra de Benjamin en lo que se refiere al barroco y lo que nos ha transmitido, maestro Sergio, el que su postura con respecto a la modernidad en gran parte ensaye un conocimiento del barroco, una reconsideración del barroco, sobre todo considerando que pues, la temática del barroco en cualquiera de sus aspectos, música, literatura, etcétera, ha sido muy abordada. En la época de Benjamin podría decirse que se daban por agotados esos temas. ¿Por qué? Porque ya había ocurrido el romanticismo, bueno, ya había habido un neoclasicismo como reacción propia al barroco, cuando el barroco era también una reacción al clasicismo, en gran parte al Renacimiento, o una exageración, se puede decir, o acentuación de ciertos aspectos del Renacimiento en el arte. Entonces, que Benjamin se atreva a indagar, a meter luz ahí, y que lo haga de manera tan brillante, pues no deja de ser increíblemente notable, ¿no? Porque sería más fácil la postura del rebelde romántico, ¿no? Incluso aparentemente más lógica. Se trata de ir contra, de alguna manera, esta situación del capitalismo industrial en particular, ¿no? Pues qué mejor que basarse en los primeros románticos, sobre todo los ingleses, ¿no? Porque Coleridge, Samuel Taylor Coleridge y también Marlowe publicaron en la última década del siglo XVIII el manifiesto del romanticismo. En el prólogo a las baladas románticas se establece una serie de puntos justamente de una clara ruptura con la poesía previa, ¿verdad? Y se puede decir, no es un decálogo literalmente, pero por decirlo de alguna manera, del romanticismo, ¿verdad? Esta remisión a lo medieval, la exaltación del yo, en fin, el amor puro, el amor más allá de la muerte. Entonces, pues sería como incluso hasta una especie de algo avalado por la tradición crítica moderna, suscribirse al romanticismo. El mismo Paz, Octavio Paz, nuestro poeta, lo hace sin empacho alguno, en la forma un tanto inocente en que Paz ve a la modernidad. Paz la ve como innovación y ruptura dentro de la tradición. Si quieren ustedes, una manera muy cándida, muy poco adentrada en los males de la modernidad, ¿no? Pero él lo ve como un poeta. Entonces, quiere decir que Wittgenstein sintió una profunda, perdón, Walter Benjamin sintió una profunda necesidad de acudir al barroco para ensayar esta reacomodación, este intento de salvación de los males de la modernidad. Quiero atreverme a pensar que si Benjamin es tan afecto al barroco, si Bolívar Echeverría, si usted, maestro Sergio, es tan afecto al barroco, yo esto lo subsumiría en una frase de Cioran. Cioran escribió por allí que sin la música de Bach, Dios sería un Dios de tercera. Entonces, quiere decir que el barroco no es meramente un periodo de la literatura ni del arte, es algo más que eso. Es, de alguna manera, la remisión a la melancolía que inevitablemente se deriva del hecho de asumir la estetización de la vida como un intento de salvarse de los males de la historia. Una estetización que necesariamente va a ser exagerada porque, hay que decirlo, está rompiendo de alguna manera la unidad orgánica entre el individuo y los demás aspectos de su vida cultural, incluidos los de la necesidad, para de alguna manera ritualizar y perfeccionar ese refugio en lo estético, y tiene que indudablemente recurrir a la exageración, en este caso al recargamiento de la forma, dibujo en el dibujo, bucle en el bucle, todo esto que podemos encontrar tanto en el teatro de manera más obvia, pero por ejemplo en Baltasar Gracián, en el Criticón,
la prosa de Gracián es sin duda el ejemplo por excelencia de barroquismo. Tengo entendido que Schopenhauer tradujo al alemán esta obra que tanto admiraba de Gracián, El Criticón. Tenemos, pues claro, a la gran Sor Juana, no, ni para qué meterse, ¿va? Pero en todo caso, quería yo señalar un punto que me parece como necesario para tener un poco de claridad en este papel del barroco, que, insisto, no es meramente pues una situación literaria, artística o histórica, es una actitud, y particularmente una actitud que tiende a derivarse de profundas crisis históricas, porque si recordamos, el siglo XVII fue el siglo del dominio español. Este dominio español, pues obviamente tiñó a toda Europa, ¿verdad? Al grado de que en Europa la moda en el vestir se impuso el color negro, algo muy característico o inherente a esta idiosincrasia española de lo místico, ¿no? La acentuación del contraste del claroscuro, que es también todos los rasgos del barroco en la pintura. La melancolía indescriptible que efectivamente pinta Durero, cuando el ángel se encuentra cansado, ¿verdad? Casi vencido por su intento de conocer, y allí están los instrumentos de su medición, pero muy sarcástica e irónicamente, muy cerca de él hay un perro moviendo la cola, ¿no? Bueno, entonces vemos que en el siglo XVII se intenta consolidar la hegemonía española bajo el mandato de Carlos V, pero comete un error grave la monarquía española, o mejor dicho, un producto inevitable de sus contradicciones, al expulsar a los judíos de los Países Bajos y bajo el Concilio de Trento llevar a cabo todo este intento, ¿no?, de hegemonía tridentina, digamos, o postridentina. Esto lleva pues a un colosal fracaso que incluso deriva, como sabemos, en la renuncia al trono por parte de ese monarca en cuyos dominios no se ocultaba el sol, como jactanciosamente decía, ¿verdad?, y frente a los otros monarcas. Y vemos pues que es una situación de que históricamente no consigue afianzarse una visión del mundo, ni una hegemonía, y esto lleva necesariamente a la melancolía, porque justamente las formas más acentuadas del barroco, en lo cultural y en lo artístico, surgen cuando ya evidentemente el proyecto español es un fracaso. Y este fracaso se siente en todas las formas de vida de la cultura española, y bueno, lleva pues a este refugio inesperado, por decirlo así, en el arte, en la ritualización, en el recargamiento de la forma. De manera que, bueno, me atrevo a decir que no estaría mal que volvamos a recurrir al barroco, porque evidentemente la modernidad está dando signos de que nos conduce a la catástrofe, y no sabemos si todavía existen los recursos para la salvación, de tal manera que me parecería muy atinado acentuar otra vez esta tendencia, pues, estas nuestras tendencias a la forma, un tanto exagerada, si ustedes quieren. Posiblemente se habrán enterado que ya Japón está vaciando el agua radiactiva de Fukushima, 1 millón de toneladas de agua contaminada al mar. Y entonces, pues es otro de los síntomas de esta modernidad que pues casi nos empuja a la estetización como un recurso adicional a otros, ¿verdad? Que obviamente sabemos, la solidaridad, la fraternidad, pero indudablemente que el barroco como actitud contiene elementos que lo hacen erosivo al tiempo, que lo hacen no caducar. Y bueno, eso es lo que quería comentar un poquito. Gracias. Wow, maestro, pues bueno, una de las cosas que más me ha gustado del curso es, yo creo que es todo lo que he aprendido de las intervenciones que han tenido, ¿no? Y sí, bueno, pues hay mucho que decir, ¿no? Sí, me parece yo creo, yo estoy totalmente de acuerdo en que lo barroco no se restringe a un movimiento artístico, literario, ¿no? Sino en realidad, o sea, es una
en realidad, pues sí, es una forma de enfrentarse a algo, ¿no? Una forma de vivir, y que es una actitud, como bien señalaste, ¿no? Benjamin, en el origen del drama barroco alemán, es lo que dice del Trauerspiel, ¿no? O sea, dice, o sea, el Trauerspiel, que es, la traducción dice drama barroco, pero en realidad, casi tal cual la traducción es como drama fúnebre o drama de luto. Dice que el drama barroco, más que ser el drama de luto, el drama fúnebre, más que ser un género literario, dice que es casi como una idea en sentido platónico, ¿no? O sea, es casi como una idea platónica, ¿no? Porque está manifestando cierto tipo de esencia y que está relacionado con todo con lo que señalas, ¿no? Con una esencia que tiene que ver con una melancolía que implica un proyecto que no triunfa y que es sumamente violento, como es el proyecto, en este caso el proyecto moderno, ¿no? Y que sí, y que esa manera, esa melancolía sí se expresa en una estetización exagerada, ¿no? En un adorno exagerado, ¿no? Y entonces, fíjate, me gustó mucho todo este recorrido que hiciste, ¿no? Pues sí, en efecto, el proyecto español que no funciona, ¿no? Y que también, aparte de tus ejemplos, bueno, está este ejemplo pues sí, me gusta de Sor Juana, ¿no? Porque Sor Juana es poesía barroca en la cual está esta estetización exagerada, pero y que sí podemos leer también el proyecto fracasado, ¿no? Y a través de una melancolía, ¿no? Que lleva hacia la crisis, por algo que no puede amalgamar, ¿no? Que como bien señalaste, no puede afianzarse bien, ¿no? Entonces, wow, yo creo que me gustó mucho todo esto, bueno, todo este recorrido que hiciste, ¿no? Porque sí, a lo mejor yo no hablé mucho del impacto de la melancolía o de la importancia de la melancolía en el barroco, y es clave, ¿no? Porque sí tiene que ver, o sea, esta escenificación, esta estetización, sí tiene que ver con un sentimiento de melancolía de un producto, o de un proyecto, perdón, que no se realizó, y que Benjamin señala que el producto de esa melancolía es un poco también la renuncia a la gracia, ¿no? Porque se ha perdido la divinidad, se ha perdido la gracia, etcétera. Y entonces está combinada con esto que tú estás señalando, ¿no? Pues sí, no funciona la modernidad, ¿no? Entonces, sí, wow, muy, muy interesante, maestro Lucio. Muchas gracias. Gracias, al contrario. Jacqueline. Sí, gracias. Pues, ¿sí me escucho? Sí. Pues a mí me emociona siempre tocar los temas que nos dejó ahí sobre la mesa Bolívar. Yo también tuve el placer y la enorme dicha de escucharlo en sus clases y en sus conferencias, en algunas conferencias, y siempre lo recuerdo como casi como un aura, ¿no? Cuando estábamos ahí escuchándolo. Y no es por idolatrarlo, pero la verdad creo que hoy por hoy es uno de los pensadores que debe estar siempre presente en las discusiones sobre la modernidad, ¿no? A mí me parece un teórico y un filósofo muy importante para comprender la modernidad en muchos de sus aspectos. Así que también, pues sí, efectivamente es una gran noticia esto que nos comparte Rafa, ¿no? De que se esté leyendo a Bolívar en las prepas. Por otro lado, el concepto de lo político que plantea Bolívar también me parece muy, muy clarificador o muy importante, ¿no? Porque, y además muy bello. O sea, esto que él dice de que lo político es la capacidad del ser humano de hacerse a sí mismo, tiene un eco impresionante, ¿no? No solamente es la capacidad de decidir sobre los asuntos de la vida en sociedad, ¿no? Que esto ya es decir mucho, o sea, fundar y alterar la legalidad o la normalidad de esta convivencia humana
está en las manos del ser humano, como él lo plantea, ¿no? Es la socialidad que es una sustancia a la que se le puede dar forma. Es decir, no es que ya esté dada, es que todo el tiempo se está transformando y puede ser transformada de muchas formas, ¿no? Muy en contraste al discurso dominante que quiere poner a lo político en estas cúpulas y que es una actividad reservada solo para aquellos, como lo planteaba Max Weber, ¿no? Que se profesionalizan en esta labor. Bueno, Bolívar dice, no es cierto. Y no nada más es que no es verdad, sino que hay dos maneras diferentes, ¿no? O sea, bien está esta de manera profesional o que permanece como una actividad, como un trabajo que desempeñan aquellos que dedican su vida a dicha labor, pero también está otra muy importante, y dirá Bolívar, donde probablemente se juegue de una forma pues más real, ¿no? Que es la imaginaria. Lo político de una manera imaginaria que parece como esto apolítico, ¿no? Que pareciera de manera apolítica, que no es realmente política, sino apolítica, y que es esto de lo lúdico, lo festivo y lo estético, porque ciertamente en estos momentos donde se está dando la ruptura de la cotidianidad, nos reconfiguramos, ¿no? Es como que si nos resetearan y por momentos, si quieren, esta forma o este estar de nuestra vida cotidiana se transforma de una forma muy importante. Y yo, sobre todo esta parte, la relaciono mucho con esto que se menciona del etos barroco y me hace pensar siempre en los niños, ¿no? O sea, creo que si pensáramos en en este ser que personifica constantemente el etos barroco, creo que son los niños, ¿no? Porque pensemos en cómo es un niño. Un niño está todo el tiempo de manera muy exagerada. Su estar en el mundo es muy exagerado. Ellos se hacen presentes sí o sí cuando se les da la gana, ¿no? Y están siempre en esta rebelión contra las normas que les queremos establecer o que nos quieren establecer. Hasta su vestir es muy exagerado, su manera de moverse en el mundo me parece que es muy barroca, ¿no? Todo en ellos se me hace así muy, pues sí, muy exagerado, es que no sé cómo decirlo de otra forma. Y bueno, pues me encantó tu exposición. Gracias. No, pues al contrario, Jacqueline, yo creo que tú lo tienes más claro que yo, así conforme yo te voy a explicar. Porque sí, yo creo que algo que no mencioné, ¿no? Y que yo creo que concreta completamente la exposición es esta idea de cómo precisamente pues, está mucho en juego en lo político con lo barroco, ¿no? Porque el juego, la fiesta y el arte sí suspenden este código cultural cotidiano, ¿no? Para reestructurarlo y reconfigurarlo, ¿no? O sea, el juego reestructurando las reglas, la fiesta, reestructurando la temporalidad, jugando con la temporalidad de lo cotidiano y de lo extraordinario, ¿no? O sea, haciendo este reparto de lo sagrado y lo profano, ¿no? O sea, de qué es de esto de lo que hemos estado discutiendo, ¿no? Reconstituyéndolo constantemente y el arte queriendo traerlo, teniendo esa necesidad de traer hacia lo cotidiano esta experiencia en ruptura, ¿no? Para que todo el tiempo podamos, para que tengamos esta vida estetizada, ¿no? Y el barroco el etos barroco lo lleva al extremo. Fíjate que me parece muy, muy aguda tu observación sobre los niños, ¿no? Yo, para serte honesto, yo no lo había pensado tal cual, ¿no? Pero es que es totalmente cierto, porque al niño veo que le cuesta mucho trabajo, como dices, aceptar el código, ¿no? O sea, el código civilizatorio, ¿no? O sea, hay una resistencia que no es así, no es tan voluntaria. La resistencia barroca no es una resistencia voluntaria de tener un proyecto civilizatorio diferente, no es así, ¿no? Es así, es como una resistencia de, ok, asumo una parte, pero hay una parte de mí que no la acepta y entonces lo que hago es teatralizar constantemente y exagerar constantemente. Y un poco lo que es el niño, ¿no? A veces muchas actitudes del niño terminan ridiculizando el código de la cotidianidad, ¿no? Y diciendo
demostrándonos lo contradictorio que es y sobre todo, bueno, como papás, te haces la pregunta, este es el código que yo estoy imponiendo, reproduciendo, ¿no? Cuando el niño, y te das cuenta que al exagerarlo, pues está poniendo de manifiesto, ¿no? Sus contradicciones. Entonces, sí pasa esto, ¿no? Entonces, ni siquiera me había pasado por la cabeza, ¿no? Y yo creo que es una analogía bonita. Incluso pienso, bueno, me lleva a Benjamin, ¿no? Benjamin hay una parte igual de la filosofía de Benjamin muy poco trabajada, ¿no? Que tiene que ver con los niños, ¿no? Los cuentos ahí tienen ensayos sobre cuentos para niños, sobre radio para niños, pero en la doctrina de lo semejante, la facultad mimética, cuando dice, es que el niño tiende a imitar, pero imita esa forma de imitación reconfigura y reconstruye. No es una imitación idéntica, ¿no? Sino es una imitación que también produce, que crea, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta de que ahí se está dando en juego una creación, ¿no? Una creación, incluso pues claro que en ámbitos culturales, ¿no? Y que ponemos muy poca atención en ello, ¿no? Muy poca atención. Por lo regular, cuando relacionamos la filosofía y los niños, es un poco con intenciones pedagógicas, ¿no? O sea, para ver cómo lo vamos a trabajar con las y los estudiantes, pero yo creo que valdría la pena analizar este tipo de actitudes, ¿no? Que cuestionan el código y que precisamente ponen en evidencia lo contradictorio que es el código cultural que se les está queriendo imponer, ¿no? Y es lo que hace un poco el barroco, ¿no? O sea, es un cuestionamiento que a la vez de cuestionar acepta y lo exagera, y en esa exageración ahí está la contradicción, ¿no? Y eso es lo que se ve en el etos barroco, ¿no? Muy interesante, ¿no? Y sí, bueno, pues sí, se celebra mucho que el pensamiento de Bolívar Echeverría, pues sigue, bueno, tenga esta voz porque en realidad, pues no nada más habla de etos barroco, ¿no? Como hemos dicho, habla de esta cuestión de la blanquitud como una forma estructural. Hay un ensayo en Valor de Uso y Utopía, que se llama, creo que es Violencia y Modernidad, ¿no? Donde habla o sea, donde tiene una explicación muy interesante de lo que es la crisis ambiental, ¿no? O sea, dice el capitalismo, ¿no? O sea, el capitalismo, sostenemos el capitalismo porque creemos que lo necesitamos para el desarrollo de la tecnología y este, para satisfacer las necesidades de todos, ¿no? Y por eso vamos a aceptar esa jerarquía. Pero poco a poco esto se va haciendo más contradictorio y nos damos cuenta que la figura del capitalista pues es más parasitaria, ¿no? O sea, en realidad, pues como lo que decía Benjamin del cine, ¿no? O sea, si en el cine trabaja un director, bueno, si en el cine trabaja alguien en la fotografía, alguien en la edición, alguien en el montaje, alguien en el guión, alguien en la actuación, la pregunta es de quién es la película, y entonces pierde el sentido. Y Marx, cuando hablaba de cuando un producto se está produciendo en distintos lados al mismo tiempo, alguien está haciendo una llanta, alguien está haciendo un motor, alguien está haciendo tal o cual cosa, y al final queda un auto, pues ¿de quién es el auto? Termina siendo un producto social, y lo mismo pasa con una película, ¿no? Y te das cuenta que la figura del capitalista, incluso de la propiedad, se hace muy obsoleta, y si somos racionales, esa figura tendría que ponerse en cuestión, ¿no? Dice Bolívar, esto está pasando. Sin embargo, ¿no? Esto pasa porque la idea de que no existe el suficiente recurso para todos, porque creemos en la idea de que no existen los recursos suficientes para todos, porque creemos en que la escasez, que fue lo que fundó las clases sociales, sigue determinándonos. Pero ahora lo que es el capital está construyendo una escasez artificial, diciendo es que siempre vas a estar en falta de algo, en carencia de algo. Pero cuando
si esto como esto también está dejando de operar la escasez artificial, lo que quiere hacer el capitalismo es reconstruir o rehacer el periodo de la escasez real a través de la destrucción de la naturaleza, ¿no? Y otra vez sostenerse como fundamento. Entonces, sí, las aportaciones de Bolívar Echeverría son pues, sumamente valiosas para entender la modernidad latinoamericana, el contexto contemporáneo, el arte, ¿no? La cultura, lo político, ¿no? Como bien señalas, ¿no? Esa distinción entre lo político y la política, ya hay otras, que hay otras, ¿no? Obviamente, ¿no? Es la de, pero esta vale mucho, ¿no? Entonces, pues sí, muchas gracias, ¿no? Perdón, maestro Sergio, por no levantar la meta, una pregunta rápida. Dijo que en cierta postura creemos que el capitalismo lo necesitamos para el desarrollo de la humanidad o algo así. Ajá. O- O sea, no es que lo crean, ¿no? Para nada, ¿no? Pero, o sea, lo que quiere hacer el capitalismo creer es eso, ¿no? Que se necesita para no sé, para la solución de los problemas de la humanidad, para el desarrollo de la tecnología, ¿no? Para producir esa militancia realista, ¿no? Pero poco a poco parece la figura del capitalista más obsoleta y menos necesaria para eso, ¿no? No sé, Ok, gracias, maestro. Sí. No. Sí, es que lo que comenta el maestro Lucio, sí era lo que estaba pensando, ¿no? Lo del leto realista, porque sí dice Bolívar, existe digamos, el concepto de blanquitud sobre todo, ¿no? Que tiene que ver con esta idea del leto realista, de que existe esta aceptación y este impulso por mantener estas formas capitalistas, porque sí hay un sujeto que se adapta a vivir de esta manera, ¿no? O sea, y esto justamente lo pensaba a partir de Max Weber, ¿no? Y por eso cuando estabas explicando lo del leto realista puse que ese era el espíritu del capitalismo, ¿no? O sea, sí hay un tipo de hombre que acepta esa exigencia de la economía al comportamiento humano, ¿no? Y a una autorrepresión productivista. Y en ese sentido es que se está reproduciendo esta forma, porque sí hay quienes se adaptan a ellos. Y por eso es que tenemos ahí la figura del hombre exitoso, ¿no? O del winner, que diga, esas son las palabras que usa Bolívar, ¿no? Está por un lado el winner y por el otro el loser. Sí, ¿no? Esta militancia como, por eso como reflejo de la realidad, ¿no? Como que no hay otra realidad posible, ¿no? Que reproduce pues estos mensajes que a nosotros tanto ruido nos causan, ¿no? De que así tiene que ser el mundo, tiene que ver ricos y pobres, el pobre es pobre porque quiere, todo ese tipo de aseveraciones tienen que ver con alguien que está militando con el capital, ¿no? Y que acepta esa realidad como suya, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, ¿alguien más quisiera hacer un comentario? ¿No? Bueno, pues entonces nos vemos mañana para comentar pues sus trabajos, sus aportaciones, ¿no? La cuestión, no sé si es una reflexión de qué tema podría ayudar, o una actividad, un plan de clase, secuencia o estrategia, pues mañana, ahora sí, que la presentan y la comentamos, ¿vale? Perdón, maestro Sergio, Ujú. ¿tendría que ser digamos, un diseño de una estrategia didáctica o algo así? ¿O puede ser meramente una reflexión sobre algunos de los temas que se abordaron? No tiene que ser ni estrategia ni secuencia, o sea, solamente es una reflexión de algunos de los temas, pero y que esa reflexión incluya cómo podrías incorporarlo a tu práctica docente. Ok, muchas gracias. Sí, o sea, una reflexión un poco pues sí, que nos conecte con él, ¿no? Ok, vale, gracias. No de qué.
Entonces, pues si ya no hay más comentarios o dudas, nos vemos el día de mañana para hacer el cierre del curso y pues que tengan muy buen provecho y bonita tarde. Sí, Rafa. No, perdón, Sergio, es una cuestión personal, digamos, si me podía platicar contigo tantito. Ok, sí, claro que sí. Sí, gracias. Sí, nada más, entonces, para redondear esta idea del escrito, sí se puede presentar en pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, gracias, Sergio. No, al contrario, Gaby, gracias. Hasta mañana, compañeros. Hasta mañana, que estén bien. Hasta mañana, bonita tarde. Gracias Hasta mañana, que descansen. Hasta Hasta mañana, gracias. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego.